Los elementos indispensables de un buen análisis bibliométrico. En esta sesión vamos a revisar los conceptos generales, vamos a establecer la definición de bibliometría, los elementos que componen la bibliometría y vamos a hablar también y definir lo que es la cienciometría. ¿Qué es la bibliometría? La bibliometría podemos decir que es la aplicación de las matemáticas y métodos estadísticos a toda fuente escrita que esté basada en las facetas de la comunicación y que considere los elementos tales como autores, título de la publicación, tipo de documento, idioma, resumen y palabras claves o descriptores. Son muchos más los conceptos que podemos asociar a un buen análisis bibliométrico, pero debemos entender que cuando vamos a iniciar una investigación, lo primero que necesitamos es saber cómo está compuesta esa investigación, quiénes son sus autores claves, quiénes son los autores más influyentes, cuáles son las publicaciones que se han escrito y que han influido en las decisiones de los demás científicos. La idea es poder generar una materia prima para basar en esa materia prima toda la investigación que viene a futuro. Por otro lado, la cienciometría puede ser algo similar, pero se enfoca en el estudio cuantitativo y cualitativo de la ciencia en sí misma, incluyendo la estructura de la comunidad científica, el flujo de información, la red de colaboración, etc. Esto lo podemos de alguna forma relacionar con lo que son los grafos, o cómo está estructurado cada grupo de científicos que se unen para investigar en torno a un tema y poderlo representar a través de estas figuras llamadas grafos. El aporte de la bibliometría y la cienciometría en una investigación. La verdad que la bibliometría y la cienciometría nos van a entregar la materia prima, de donde podemos obtener el estado del arte de algún concepto que nos interesa investigar en un momento determinado del tiempo. Establece la producción científica y sus diversas características para comenzar, complementar o generar una investigación o la toma de decisiones en materias científicas. Establece referentes y fuentes de información. Obtiene datos relevantes para planificar tus nuevas líneas de investigación. Aumenta las probabilidades de publicación de los artículos que deriven de tu investigación y aumenta la citabilidad de los artículos. Entendemos que en una investigación bibliométrica nosotros podremos establecer cuáles son los artículos más influyentes y, por ejemplo, cuáles han sido las palabras claves que se han incluido, cuáles han sido las metodologías que se han utilizado, cuáles son las conclusiones a las que se han llegado. Podemos establecer cuáles son las instituciones que más publican, cuáles son los países que más publican, los autores que más publican. Con toda esa información, nosotros podremos empezar a generar una nueva línea de investigación. Tenemos que analizar algunos conceptos importantes que se establecen en la que es la bibliometría. Por ejemplo, ¿qué es lo que es una cita y qué es lo que es una autocita? La referencia completa a una fuente de información utilizada en un trabajo académico es denominada la cita. Investigación, ya sea a una investigación o a cualquier otro tipo de documento. Esta referencia incluye detalles como el nombre del autor o autores, el título del trabajo, el año de publicación, el nombre de la editorial, en el caso de los libros, el nombre de la revista en el caso de artículos, el número de volumen y páginas, entre otros elementos dependiendo del tipo de fuente y el estilo de citación utilizado. El propósito de la cita bibliográfica es brindar crédito adecuado a las fuentes utilizadas y permitir a los lectores localizar fácilmente esas fuentes para obtener información. En relación a la cita, nosotros debemos utilizar un formato básicamente APA, sobre todo en lo que se refiere a lo que son las ciencias económicas. En este caso, ahí tenemos una muestra, cuando uno referencia APA, y como nos señala un poco el texto, aparece primero el nombre de los autores, estableciendo primero el apellido, ¿cierto? Y la inicial del nombre. Después debiera venir el año, en este caso 2021, después el título, ¿cierto? Del artículo al cual estamos citando, posteriormente la revista, aquí tenemos en este caso la revista, Sustainability, el volumen, ¿cierto? Y las páginas.
en este caso de la 37 a la 42. Otro concepto clave es poder establecer el factor de impacto. En este caso, el factor de impacto mide la frecuencia con la que ha sido citado el artículo promedio. O sea, ¿qué tan importante es? El factor de impacto se calcula dividiendo el número de citas actuales a artículos publicados en los 2 años anteriores por el número total de artículos y revisiones publicados en dicho periodo. Es como un promedio. En este caso, el indicador bibliométrico utilizado es el SJR, Chicago Journal Rank, ¿cierto? Utilizado para evaluar la importancia y el prestigio de la revista científica. Este indicador fue desarrollado por el equipo de Chicago Lab, ¿cierto? Y se basa en el algoritmo de PageRank de Google, adaptado para aplicarse a la evaluación de revista académica. Al momento que vayan a incorporarse, por ejemplo, a la Web of Science, de donde vamos a poder hacer los análisis bibliométricos, ustedes van a poder ver ahí, ¿cierto? Este indicador que por lo general se obtiene para los últimos 5 años. Ya un indicador sobre 10, dependiendo del tipo del área en donde se genere la revista, puedes clasificarla dentro del primer cuartil de la revista. Entendamos que los cuartiles, como lo vamos a ver más adelante, va a indicar en qué categoría se establece la importancia de esa revista. Justamente, los cuartiles, en la clasificación de revistas científicas en Web of Science, los cuartiles se utilizan para indicar la posición relativa de una revista dentro de su campo temático en función de su impacto y la cantidad de citas recibidas. Los cuartiles dividen el conjunto de revistas en 4 grupos, clasificando el 25% de las revistas en cada uno. Vamos a tener revistas del cuartil Q1, Q2, Q3, Q4. O sea, Q1 son las más importantes, después son seguidas por la Q2, Q3, Q4. Esto es importante saberlo porque muchas universidades, ¿cierto? Eh, Dan incentivos o categorizan la importancia de acuerdo a estos cuartiles. Por ejemplo, para sacar un doctorado, muchas universidades exigen que se publiquen en WOS y en los cuartiles Q1, Q2, máximo Q3. ¿Ya? Por eso es importante establecer en qué cuartil se encuentra la revista en la cual yo voy a publicar. La información que podemos entregar a través de un informe bibliométrico de la plataforma WOS pueden ser, por ejemplo, la evolución de los artículos, ¿cierto? En donde nosotros vamos a ver cómo ha ido evolucionando la producción relacionada con el tema que andamos buscando, la evolución de la cita, que va a ser lo mismo, la evolución, pero en este caso vamos a medir la cantidad de citas, los artículos más citados, vamos a establecer, por ejemplo, podemos generar una tabla con cuáles son los artículos más citados, por ende, cuáles son los artículos más influyentes. También vamos a poder determinar cuáles son los autores con mayor influencia o más influyentes. También podemos determinar cuáles son los autores más productivos, que no es lo mismo que sean influyentes que sean productivos. Alguien puede generar muchos artículos, pero no, de no ser citado, la verdad que solamente quedaría como más productivo, no así más influyente. También podemos determinar las revistas con mayor impacto considerando los conceptos de búsqueda. O sea, en qué revistas, en qué revista se está publicando más sobre el tema que yo ando buscando. También podemos establecer cuáles son las instituciones con mayor impacto. O sea, ver en qué institución se está hoy en día investigando más sobre el tema que yo quiero investigar. También podemos ver los países con mayor producción, entre mucha otra información que se puede obtener a través de un análisis bibliométrico. Más aún, si lo comparamos o lo, lo juntamos con un análisis cienciométrico. Básicamente, esto y mucho más es lo que se ve en el taller de bibliometría que se realiza con el Instituto PEXA. Los invito a inscribirse en el taller en su próxima edición. Gracias.